Un cordero en el infierno. Capítulo 15. Concédeme armonía. Cálidos rayos de sol penetraron en los aposentos del cordero, calentando la suave lana del terror sobrenatural y despertándolo de su sueño. El pequeño dios se sentó, bostezando suavemente antes de salir de su cama. Restregando los vestigios del sueño de sus ojos, el cordero le arrebató la corona roja, colocándola sobre su cabeza mientras iba a refrescarse. Suficientemente limpio y parcialmente despierto, el líder de la secta salió de sus aposentos, realizando su rutina matutina, que consistía principalmente en calentar su voz para el sermón que se avecinaba. Se necesitó mucha práctica y control para mantener su voz lo suficientemente profunda como para exigir respeto y, al mismo tiempo, tenerla lo suficientemente suave como para seguir siendo benévola. Por supuesto, para los humanos normales y los demonios, su voz recordaría a un personaje de dibujos animados cursi, no es exactamente algo que sentirías reverberando en tu alma. El cordero estaba de muy buen humor, no solo porque pudo haberse quitado el cielo de encima, sino también por el día que había planeado. Muchos miembros de la secta en todo el país han estado ofreciendo oraciones amables y devotas casi sin parar, más allá de la cantidad normal de fe que recibiría. Para honrar esta gran ocasión, el pequeño dios decidió celebrar un día de festividades, lleno de fiestas y alegría para mostrar su agradecimiento a su amado rebaño. El sermón de la mañana sería el único evento religioso real, y el resto del día se dedicaría a la relajación y la celebración. Permitía a sus seguidores hacer lo que quisieran sin más responsabilidades que asistir al sermón de la mañana. Algunos ya han comenzado a hacer las maletas para las peregrinaciones, ya sea para visitar lugares sagrados o visitar a parientes lejanos. El cordero ya ha preparado un segmento para el sermón dedicado a bendecir sus viajes. Probablemente era una de las únicas cosas que disfrutaba profundamente hacer, no había mayor placer para él que ver a seguidores ansiosos y alegres embarcarse en un viaje de iluminación y alegría. También tenía el beneficio adicional de darle una excusa para hacer lo que quisiera, ya que no había nada más que hacer durante el día. Era uno de los raros días en los que el cordero podía simplemente disfrutar del día sin que el peso de sus responsabilidades lo derribara. Era más que refrescante caminar sin atender las necesidades de su rebaño. Estaba seguro de que seguiría recibiendo alguna que otra petición, pero eso no le importaba demasiado. Mi señor. El cordero se giró al oír la voz de Collin y Kenie, encontrando a los querubines volando hacia él con grandes sonrisas en sus rostros. La visión de ver a dos ovejas sonriendo, aunque no fueran de su casa, hizo que su corazón se hinchara con una mezcla de alegría y dolor. Pisoteó esos sentimientos entrometidos para sonreír amablemente a los ángeles emocionados. Buenos días. Veo que los dos estáis de buen humor. Dijo alegremente. La sonrisa de Kenie se ensanchó un poco, pateando un poco mientras hablaba. Por supuesto que sí. Es otro hermoso día y se nos ha pedido que protejamos a un grupo de peregrinos que viajan. Se llevó las manos a la boca, casi ocultando su radiante sonrisa. Deberías haber visto lo felices que estaban los niños de que viniéramos. Son absolutamente preciosos. Collin voló junto a ella, interviniendo con el mismo vigor. Estoy feliz de que hayan confiado en nosotros lo suficiente como para protegerlos. Leí sobre todos los peligros que podíamos encontrar en el camino, incluidos los monstruos y los cultistas. Dijo, sacando un pequeño bloc de notas. Tenía dibujos bastante detallados de algunos de los monstruos que el cordero encontró en Bosque Oscuro. Eran bestias insignificantes incluso antes de que Lamb ascendiera a la divinidad, pero el animal promedio estaría a su merced. Se alegró de que los querubines estuvieran cuidando de sus seguidores. Los ataques de monstruos y herejes eran raros en estos días, pero todavía había incidentes en los que los peregrinos eran secuestrados o atacados. Los querubines siempre se ponían así cada vez que se les pedía que hicieran algo por sus seguidores, ya fueran pequeñas tareas serviles o de gran importancia. Por lo general, Cletus se delegaba en tareas que giraban en torno a ayudar en la ciudad y, al mismo tiempo, convertir a los nuevos animales en seguidores. Aunque el culto al cordero era de gran alcance, todavía había quienes descubrían su evangelio y oraban a la pequeña deidad. Podían ir desde simples aldeas que se escondían de la antigua fe, o herejes que ya no podían servir fielmente a sus dioses muertos. Cualesquiera que sean sus razones y situación, Cleto siempre estaba allí para dar la bienvenida al redil en el momento en que pronunciaban una oración genuina al cordero. Kenie solía ser la que se embarcaba con los peregrinos y viajeros para mantenerlos a salvo, matando a todo tipo de monstruos y herejes en sus viajes.
Era casi terapéutico para las ovejas, especialmente cuando ella impedía que los herejes secuestraran seguidores para sus nefastas necesidades. Su desesperación los llevó a tales extremos, con la esperanza de revivir a sus dioses con las almas de los seguidores de Lang. Keenie puede haber sido solo un querubín, pero llevaba la misma furia santa que San Miguel cuando su grupo se vio amenazado por el mal. Probablemente no era tan potente, pero era suficiente para la escoria deshonrada de un dios muerto. Collin tenía un gusto especial por ayudar a los ancianos y aliviar a los enfermos. Se enorgullecía de cuidar a sus seguidores para que recuperaran la salud, así como de aliviar a los ancianos en sus últimos momentos. Siempre tuvo la impresión de que la fuerza se mostraba a través del conflicto, una determinación que podía inspirar a innumerables personas a luchar por lo que es correcto. Nunca fue un gran luchador, creyendo que nunca podría inspirar a otros de una manera tan significativa hasta que se convirtió en un querubín. Su tiempo con el Cordero ha demostrado que había más de una manera de ser un pilar en el que alguien pudiera apoyarse. Innumerables seguidores le habían agradecido sinceramente por traer la paz a sus parientes moribundos en sus últimos momentos. Collin recordó haberle preguntado al Cordero por qué los dejaba pasar, después de haber oído hablar de su capacidad para revivir a los muertos. Su respuesta fue simple. Si quieren irse de este mundo, entonces no los encadenaré aquí. Que pasen en paz con los buenos recuerdos de sus vidas para calentar sus almas. Esto solo profundizó el creciente amor de Collin por su señor. Tenía pocas razones para honrar sus peticiones, beneficiándose de un suministro casi infinito de oración al revivir a los muertos. El hecho de que se preocupara tanto como lo hacía por los deseos de sus seguidores lo pintó aún más como un ser benévolo. El Cordero sonrió, acariciando felizmente a las dos ovejas flotantes en la cabeza, para su alegría. Me alegra saber que ambos están ansiosos y listos para salvaguardar a estos peregrinos. Me hace bien saber que dos ángeles confiables como ustedes estarán cuidando de ellos. El culto se había encariñado con los ángeles, uno que apenas se vio afectado por el incidente de ayer. Los querubines se habían hecho cargo de la mayoría de las tareas relacionadas con su rebaño, lo que le permitía disfrutar de algo de tiempo libre. El pequeño dios estaba más que agradecido por la ayuda. El alto clero era igual de trabajador, incluso si sus responsabilidades se reducían efectivamente a la mitad, a veces pidiendo la ayuda del Cordero. Ese pensamiento en particular le recordó la petición de ayuda de Silvia con las cosechas hoy, alegando que el invierno les había estado dando algunos problemas con la cosecha. Tal problema era uno que podía rectificarse fácilmente con un movimiento de su mano, algo que no le importaba hacer mientras alcanzaba a la sacerdotisa. Collin sonrió ante las palabras del Cordero, siguiendo a la ovejita que caminaba junto con Keenie. ¿Cómo está Cletus?, preguntó el Cordero. Keenie se frotó un poco el cuello con un ligero ceño fruncido. Estaba un poco triste durante el desayuno, pero era más feliz cuando salía a adoctrinar a algunos nuevos seguidores. Estábamos planeando ver cómo estaba una vez que regresáramos, dijo ella, recibiendo un gesto de asentimiento de Collin. Al menos todavía está enfocado en hacer el bien, el Cordero reflexionó mientras entraban en el salón principal del santuario, encontrando a algunos de los primeros seguidores que se arremolinaban y conversaban. Sus ojos se iluminaron al ver al Cordero y sus querubines. Avísame si necesita algo, este puede ser un día tranquilo para mí, pero no dudaré en responder si me llama, dijo con seriedad. Lo último que quería era que Cletus se sintiera mal por algo que no podría haber controlado. Tenía un corazón demasiado bueno para ser plagado de tales cosas. Los dos querubines asintieron, apreciando la clara preocupación visible en los ojos del Cordero antes de que su dios sonriera alegremente. Ahora, creo que tienes que hacer algunos preparativos para tu viaje. No dejes que te retenga. Les dio a los dos un pequeño abrazo, apretando sus hombros por un momento. Manténganse a salvo, ustedes dos. Keenie y Collin se inclinaron hacia su abrazo, disfrutando de la calidez que el pequeño líder de la secta cubierto de lana le proporcionó antes de separarse con grandes y decididas sonrisas. No os preocupéis, mi señor. No habrá ni un rasguño en tus seguidores. Keenie aseguró con confianza. Volverán a casa sanos y salvos, dijo Collin con una sonrisa, aunque parecía un poco nervioso. Esta sería su primera incursión en el desierto. Puede que tuviera buenas notas, pero estaba seguro de que serían olvidadas durante mucho tiempo en el fragor de una pelea. No dudo de ninguno de los dos ni por un segundo. El Cordero respondió calurosamente antes de despedirlos lentamente mientras salían volando del santuario.
Sabía que tenía pocas razones para preocuparse por ellos, pero sus apariencias se mezclaban con el peligro al que probablemente se enfrentarían en su mente, sin importar cuánto intentara ignorarlo. No te preocupas por nada, que él ni ella se ha aventurado a salir innumerables veces. Estarán bien, pensó para sí mismo, alejando las preocupaciones que lo distraían a medida que más seguidores comenzaban a entrar en el santuario, sentados en las bancas con los ojos muy abiertos y rostros ansiosos listos para recibir su evangelio. Se concentró en la alegría habitual que provenía de ver tantas caras satisfechas en favor de sus pensamientos problemáticos. Sean amables los unos con los otros, y oren por la seguridad de los peregrinos que buscan la iluminación. Las palabras de despedida del Cordero resonaron dentro del santuario cuando sus seguidores comenzaron a ponerse de pie y a irse, despidiéndose de él mientras se iban a disfrutar del resto del día mientras Eris les deseaba un día bendecido de su lado. El Cordero los vio partir con una suave sonrisa, saltando de su podio. La campanilla de su vellón tintineó cuando aterrizó. Otro sermón maravilloso, mi señor, dijo Eris con cariño, sonriéndole al Cordero mientras veía a los últimos seguidores irse. ¿Qué planeas hacer durante el resto del día?, preguntó con curiosidad. El Cordero sonrió un poco. Silvia dijo que estaba teniendo problemas con los cultivos, yo estaba pensando en echarle una mano. Luego miró a Eris con una pequeña sonrisa. Eres libre de venir si lo deseas. Eris se sonrojó un poco, aunque esto no tenía nada que ver con su enamoramiento. En las primeras semanas del culto, solo un puñado de animales podía cultivar la tierra. Por lo general, esto se dejaba al Cordero debido a su incipiente habilidad para la agricultura. Fue solo cuando los seguidores quisieron llevar su propio peso que el Cordero comenzó a enseñarles cómo cultivar. Eris, siendo la primera seguidora y la más ansiosa, asumió el papel sin pensarlo dos veces. Fue entonces cuando el Cordero y la mayoría de los seguidores se enteraron de que las habilidades agrícolas de Eris eran inexistentes. El Cordero tampoco podía explicarlo correctamente. Por lo general, estaba encruzada cada vez que Eris estaba cuidando los cultivos, por lo que no podía ver qué era lo que hacía. Todo lo que sabía es que las plantas y bayas que alguna vez fueron prósperas no durarían mucho bajo su cuidado. Las semillas que quedaban para plantar eran robadas por los pájaros, y el alce frustrado intentaba asustarlos con cualquier equipo agrícola que pudiera tener en sus manos. Era seguro decir que no tenía un pulgar verde, y ninguna cantidad de ayuda divina parecía mejorarlo tampoco. Era la razón por la que estaba tan agradecida de haber encontrado a alguien como Silvia en primer lugar. Hasta el día de hoy todavía servía para divertir al Cordero como una especie de broma interna entre ellos, una que nunca dejaba de poner nerviosa a Eris. Creo que vendré a ver cómo está Silvia, ¿estás seguro? Estoy seguro de que apreciaría tu experiencia. Eris pisoteó y le hizo un puchero a su dios. Mi señor. Ella gimió, obligando a las pequeñas ovejas a reírse mientras comenzaban a salir del santuario. Muy bien, dijo entre risas. Solo estaba bromeando, tu compañía por sí sola hará feliz a Silvia. Eris se cruzó de brazos, con un leve rubor en las mejillas. Uno pensaría que con su esperanza de vida se olvidaría de ese pequeño incidente tonto. Ella se quejó. El Cordero le dirigió una leve mirada, divertida en sus ojos. Es difícil olvidar algo tan divertido como eso, especialmente cuando está ligado a mi primer seguidor. Eris miró al Cordero, mirándolo por un momento antes de mirar hacia un lado. Entonces supongo que seré libre de recordar tu primer sermón con vívidos detalles. Ahora era el turno del Cordero de sonrojarse, recordando lo desordenado que había sido su primer sermón. Como todas las habilidades, el arte de dirigir un sermón era algo que Lamb tenía que cultivar a través de la experiencia y el ensayo y error. El Cordero había sido revivido, sin experiencia previa en dirigir un culto o pronunciar cualquier tipo de discurso, y mucho menos un sermón religioso destinado a inspirar a otros. La mayoría de sus primeras impresiones de él habían sido bastante buenas, teniendo en cuenta que les salvó la vida y les ofreció un nuevo futuro. Así que para Eris encontrar al Cordero repasando nerviosamente notas sobre qué decir y hacer durante su sermón con la corona roja, asintiendo con la cabeza como un tutor alentador, fue una experiencia comprensiblemente alucinante para el seguidor. Dicha experiencia rápidamente se volvió divertida cuando el Cordero trató de ocultar sus notas arrojándolas todas fuera del podio, solo logrando hacer un desastre y casi caerse del podio. Cuando Eris terminó de reírse y se ofreció a ayudarlo, se preguntó ociosamente cómo el pequeño Cordero se las arreglaba para cortar a los herejes con facilidad.
Hizo un gesto con la mano para que su torpeza se pusiera nervioso y sorprendiera, guardando el poco recuerdo para ocasiones como esta. Oh, como si se suponía que debía ser un orador perfecto después de haber resucitado de entre los muertos. El cordero se burló. Eris se rió levemente, sonriendo un poco mientras apoyaba las manos detrás de su espalda inocentemente. Al menos esperaba que fueras más equilibrado, teniendo en cuenta la facilidad con la que mataste a los herejes que estaban a punto de sacrificarme. Bromeó. Pelear y dar un sermón son dos cosas diferentes. No es como si tuviera que preocuparme por lo que pensarán los herejes mientras los mato. Se defendió, obteniendo otra carcajada de Eris. Probablemente rezaron a sus dioses antes de morir. Dijo Eris encogiéndose de hombros descuidadamente. Mucho bien les hizo. Bueno, es difícil rezarle a algo que está muerto, ¿no es así? Ambos compartieron una risa sobre el sufrimiento de los cultos heréticos de la antigua fe mientras deambulaban por una gran granja. Había campos llenos de diferentes cultivos por todas partes, con varias casas, molinos de viento, silos y estaciones agrícolas dispersas. Muchos animales, en su mayoría vacas y bueyes que labraban la tierra y cosechaban los cultivos. Lo hacían con grandes arados atados al lomo de los robustos bueyes, que tiraban de los arados de madera con poco esfuerzo y sonrisas felices. Los dos se aventuraron en la granja, buscando a la suma sacerdotisa antes de escuchar su voz suave y familiar. Solo necesito que los desarraiguen, por favor. Otra voz alegre y enérgica respondió. 3 malas hierbas arrancadas, que vienen. Unos segundos después, los dos escucharon a alguien gruñir, seguido por el sonido de un cuerpo golpeando el suelo. El cordero, reconociendo ya al segundo orador junto con Eris, dobló la esquina. Frente a ellos había una gran casa de campo, con Silvia arrodillada junto a un ajolote que estaba de espaldas con 3 hierbas agarradas triunfalmente en sus manos. Estaba vestido con una túnica azul oscuro que contrastaba con su piel roja, aunque había segmentos en su rostro que eran rosados como otros de su especie. Sus manos estaban envueltas en guantes, y las botas de granjero reemplazaban sus zapatos con punta de acero. Sus ojos morados brillaban de alegría mientras dejaba caer las malas hierbas, sonriéndole a Silvia sin ninguna preocupación en el mundo a pesar del moretón en la parte posterior de su cabeza. Veo que estás siendo tan servicial como siempre, Génesis. Lamba habló con calma, llamando su atención. Silvia se puso de pie lentamente con una sonrisa mientras Génesis se ponía de pie como si nada hubiera pasado, sonriendo ampliamente al cordero mientras arrojaba las malas hierbas en una pequeña bolsa a su lado. Buenos días, mi señor. Tu lana se ve excepcionalmente esponjosa hoy. Gorjeó Génesis. El cordero no pudo evitar sonreír levemente. Gracias. Tu cabeza es tan robusta como nunca he visto. Dijo, señalando con la cabeza el moretón que ya se estaba curando. Génesis fue otro seguidor convertido. Una vez que pertenecieron al culto de Lesi, sus padres habían perecido para alimentar al obispo. Habría sido una ocasión triste si no fuera por lo terriblemente que lo trataron. El ajolote habría agradecido al dios por deshacerse de ellos si no fuera por el hecho de que Lesi estaba ansioso por consumir otra alma, una mucho más inocente y pura que los padres de Génesis. El miembro de la secta había encontrado un perro bebé, un cachorro solo en medio de un claro del bosque. Era un milagro que no fuera asesinada por ningún monstruo errante, algo que le había intrigado cuando la acogió. Naturalmente, se desarrolló un vínculo entre los dos. Con Génesis reacio a cometer los mismos errores que sus propios padres, cuidó cuidadosamente a la pequeña cachorra hasta que recuperó la salud, tratándola como si fuera su propia hija. Tal relación estaba condenada a morir en el momento en que uno de sus compañeros de culto la descubrió, exigiendo su alma para la asquerosa Lesi. Génesis hizo lo que cualquier otro padre hubiera hecho. Corrió con su bebé en brazos. Corrió por el desierto, cubierto de laceraciones y marcas de mordeduras de monstruos, pero aún así corrió. Atravesó a cualquiera de sus compañeros de culto, luchando como un animal acorralado con flechas y cuchillos sobresaliendo de su carne, pero aún así corrió. Solo se detuvo cuando se encontró ante el cordero, que estaba armado y listo para acabar con la aldea de cultistas de la que Génesis apenas había escapado. El cordero había esperado súplicas de misericordia o incluso de ayuda del sangrante cultista, después de haber escuchado muchas lágrimas de cocodrilo que hicieron poco para convencerlo. Génesis no hizo nada de esto, sino que le tendió el pequeño bulto al cordero mientras susurraba a través de los labios ensangrentados y los dientes agrietados.
Por favor, sálvala. Su propia vida fugaz le importaba poco cuando se trataba de la salud de su hijo, algo que el Cordero respetaba mucho. Los envió a ambos de vuelta a su culto y procedió a erradicar a todos los cultistas Lesi que pudo encontrar dentro de la aldea. Una vez que Génesis recuperó la salud, juró lealtad al culto del Cordero, jurando que seguiría fielmente su doctrina. Fue marcado como cualquier otro hereje convertido en seguidor, pero no gritó ni se retorció de agonía. En cambio, sonrió, con lágrimas de gratitud en los ojos, mientras el hierro le quemaba la carne. Y a partir de entonces, Génesis fue nombrado bajo el mando de Sullivan, entrenado como guerrero bajo el Gran Lobo. Por lo general, caminaba por la ciudad, buscaba dulces para su hija e interactuaba con sus compañeros seguidores. Hubo raras ocasiones en las que acompañó a Sullivan en la limpieza de los bolsillos de herejes, a menudo encargado de hacerlo por el propio Cordero. Demostró su devoción no solo ayudando a sus compañeros seguidores, sino también matando a los enemigos del Cordero con una eficiencia despiadada. Ha demostrado ser un seguidor muy confiable, incluso si sus chistes eran francamente terribles. Sylvia se volvió hacia el Cordero, sonriendo suavemente. Me alegro de que te hayas tomado un tiempo para venir a ayudar, mi señor. Su mirada se posó en Eris, una punzada de sorpresa sangró a través de su expresión maternal. Buenos días, Eris, no sabía que tú también querías ayudar. Eris levantó rápidamente las manos. Solo vine a charlar, no soy muy hábil cuando se trata de cultivos. Dijo con una pequeña sonrisa. Oh, tonterías, cualquiera puede ser un buen granjero. Me encantaría contar con tu ayuda. Insistió Sylvia, quitándose el polvo de los guantes antes de acercarse al nervioso alce. El Cordero y Génesis observaron cómo los dos se dirigían a un macizo de flores cercano. Aquí, puedes ayudarme a cuidar estas flores de camelia. Oh. De verdad debería dejar a nuestro señor como. Oh, estará bien. De todos modos, tiene que bendecir algunas de las cosechas de aquí. Puedes ayudarme a hacer un poco de limonada para él y los otros animales trabajadores de aquí, como Génesis. Dijo Sylvia alegremente, arrastrando a una Eris un poco nerviosa sin importarle nada. Miró a su señor en busca de orientación. Todo lo que recibió fue un saludo alegre y una sonrisa pícara del corderito. Eris tuvo que recordarse a sí misma que maldecir a su señor era técnicamente un pecado, ya que los dos desaparecieron de la vista, dejando a los dos hombres conversar y cuidar los campos a su manera. El Cordero usó su magia divina para insuflar vida a algunos de los cultivos marchitos y moribundos, haciendo que los tomates y manzanas maduros crecieran rápidamente mientras caminaba por el campo. Génesis caminó a su lado, recogiendo lo que pudo y arrancando las malas hierbas que encontró. No te he visto mucho desde tu cruzada al infierno, ¿cómo te va? Preguntó Génesis casualmente, como si tal cosa fuera un tema normal de conversación. Mayormente bien, creo que he tenido un impacto muy positivo allí. El Cordero dijo con optimismo, refiriéndose a su tiempo con Charlie e Génesis asintió por un momento antes de decir. Debe hacer mucho calor allí abajo. Sorprendentemente, no he sentido mucho calor, es incómodo en el mejor de los casos, pero te acostumbras. Dijo el Corderito encogiéndose de hombros. ¿Cómo está el pequeño? No la vi esta mañana. ¿Cynthia? Ella está dentro de la casa de Sylvia, quería venir a ayudarme. Ha estado limpiando la casa como una sirvienta. Dijo Génesis con una pequeña risa, un sonido contagioso que hizo que Lamb se riera suavemente. Tan productivo como su padre. Es lo único bueno que se le ha contagiado. Ambos compartieron una pequeña risa mientras conversaban, el ligero frío hizo poco para desanimarlos mientras trabajaban en el campo. Una actividad tan normal le recordó a Lamb los días en que comenzaba a aprender agricultura, encontrando paz en la siembra y cuidando los cultivos. Puede que este haya sido un enfoque menos práctico, pero aún así era agradable ver cómo los cultivos a su alrededor cobraban vida a sus órdenes. Fue un bienvenido descanso de sus responsabilidades más divinas. Charlie podría decir con seguridad que ha conocido a personas bastante difíciles en el pasado. Su padre me vino a la mente, pero eso se debió principalmente a su poca fe en su sueño. Al menos era lo suficientemente amable como para permitirle que lo siguiera a pesar de sus creencias, aunque estaba seguro de que no era más que un deseo fugaz. Se contentó con clasificar el suyo como testarudo, sino un poco autoritario en el mejor de los casos. Tuvo que revocar eso cuando se trataba del último ocupante de Apiotels. Narinder había demostrado rápidamente ser una de las personas menos cooperativas que había conocido.
Desde que el Cordero llegó a un acuerdo con él ha hecho su misión de evitar a cualquiera que no sea Amy Baal. Prácticamente despreciaba a Charlie, viéndola como una tonta blanda con la cabeza en las nubes. Ese mismo desdén se extendió a los otros miembros del hotel por diversas razones. No le gustaba a Baugie por su lealtad inquebrantable hacia Charlie, creyendo que se desperdiciaba en una debilucho así. Los machos cabrío eran odiados simplemente porque le recordaban al Cordero a Narinder. Ángel Dust era simplemente demasiado coqueto para su gusto, sus insinuaciones e insinuaciones se convirtieron en molestias para el antiguo dios de la muerte. Narinder creía firmemente que Benny era un cobarde, y su historia de subterfugios y robos recordaba demasiado a la de sus parientes traidores. Use no era más que una ocurrencia tardía, aunque Narinder encontró que el hedor a alcohol en él era irritante. La voz aguda y el movimiento rápido de Nifty eran irritantes para sus sentidos, especialmente para sus oídos. La única persona a la que parecía tolerar era Alastor, después de haber conversado brevemente con el Señor Supremo cuando se le acercó. Compartían un interés común de matanza para alcanzar sus objetivos, incluso si dichos objetivos diferían. No era exactamente una amistad, Narinder simplemente respetaba el legado que Alastor había construido durante su ascenso como Overlord. El propio Alastor simplemente estaba interesado en el posible recuento de cadáveres que tenía Narinder, queriendo ver si se comparaba con alguna de las tragedias que tanto le hicieron cosquillas en la tierra. Charlie no estaba muy segura de cómo se sentía acerca de sus conversaciones, pero rápidamente se sintió frustrada por la negativa de Narinder a cooperar. Habría estado bien si simplemente se sintiera incómodo hablando o actuando, pero el antiguo dios aprovechó cualquier oportunidad para reprenderla abiertamente por tener un sueño tan ingenuo. Es como tener a papá cerca, excepto que es más bien un imbécil y viene de otro mundo por completo. Charlie ni siquiera podía empezar a contar cuántas veces tuvo que evitar que Baugie atacara directamente a Narinder por su falta de respeto, evitando que se gestara una pelea entre su novia y los fieles guardaespaldas de Narinder. Los dos gatos también compartían un poco el disgusto de su amo, aunque eran mucho menos vocales al respecto. Incluso podría haber jurado que vio a Im mirando las bebidas en el bar con interés. A la princesa del infierno se le empezaba a agotar la paciencia con el dios destronado. Al menos Ángel era lo suficientemente cortés como para ser amigable con Charlie cada vez que intentaba preguntarle sobre sus problemas. Narinder se burlaba o pasaba junto a ella, o la regañaba. Apenas consiguió que se sentara en la misma habitación para una pequeña sesión, su aceptación provenía de su deseo de saciar su curiosidad y finalmente obtener algo de paz. Tengo poca necesidad de consejo de una criatura tan débil. Charlie reprimió el impulso de recordarle a Narinder que medía aproximadamente la mitad de su estatura, cruzando los brazos hacia el gato que la miraba. Entiendo que podemos tener puntos de vista diferentes, pero eso no me va a impedir tratar de ayudarte. Abrirse un poco puede contribuir en gran medida a comprender algunos de sus problemas. Narinder casi soltó una carcajada al oír sus palabras. ¿Y qué problemas crees que tengo, princesa? Además de que algún usurpador intrigante me arrebatara mi poder. Siseó. Amy y Baal estaban a su lado, observando a los dos hablar mientras Baugie estaba de pie detrás de su novia. Vigiló de cerca a los hermanos, quienes hicieron lo mismo con ella mientras Charlie hablaba honestamente. Por lo que el Cordero me ha dicho, tienes la costumbre de ver a los demás como prescindibles simplemente porque eres un dios. ¿Deberías sentir pena por ello? Las vidas mortales son fugaces y desoladas sin propósito. Deberían sentirse honrados de que sus escasas vidas hayan sido utilizadas para algo más útil. Narinder se inclinó hacia adelante, entrecerrando ligeramente los ojos. ¿Sabes cuántas almas he visto entrar en mi reino, sin haber logrado nada en su vida aparte de simplemente existir? ¿Cómo no verlos como recursos cuando están tan interesados en desperdiciar sus vidas de todos modos? Baugie y Charlie compartieron una mirada, con los ojos del demonio polilla básicamente diciendo este tipo está jodidamente desquiciado. Charlie no se desanimó mientras ella seguía adelante. ¿Esta visión de la vida tuvo algo que ver con la forma en que te trataron tus hermanos? Preguntó. Narinder la miró fijamente, con un gruñido en la garganta. ¿Habló también el Cordero de mis hermanos? Con un vocabulario colorido y una seria animosidad. Charlie respondió encogiéndose de hombros. Nunca mencionó lo que pasó entre tú y ellos, aparte de que te encarcelaron. Narinder miró a un lado con un resoplido, una vez más maldiciendo al bastardo Lamb antes de volver a mirar a Charlie. Permítame preguntarle algo. ¿Codicias el poder que podría poner de rodillas a demonios menores?
Tu padre tiene dominio sobre este reino. ¿Por qué no obligas a estas bestias pecaminosas a unirse a tu institución para ser rehabilitadas? La pregunta había salido del campo izquierdo para Charlie, pero ella respondió pronto sin dudarlo. Porque eso frustraría el propósito del Hotel Feliz. Se supone que este lugar es un lugar al que los demonios están dispuestos a ir en busca de una mejor oportunidad de vida, una oportunidad de redención donde puedan conocer la paz en el cielo sin tener que temer ser asesinados por los exterminadores. Creo que las personas solo pueden ser rehabilitadas si voluntariamente y de todo corazón se presentan para mejorarse a sí mismas. Dijo con una gran sonrisa. Aim y Bol no parecían impresionados con sus palabras, mientras que Narinder sacudió lentamente la cabeza con decepción, haciendo que las dos mujeres demonio fruncieran el ceño mientras cruzaba los brazos. Tu bondad será explotada, ya he visto señales de ello con ese arácnido ramera que holgazanea. Muchas almas han entrado con nobles ambiciones como la vuestra, aplastadas por el peso de la realidad. El destino nunca permitirá que tu sueño florezca, así que debes forzarlo a existir con tu voluntad. Dijo en un tono casi sabio. Suenas como si estuvieras hablando por experiencia. Charlie observó, haciendo una leve mueca en el rostro de Narinder. Estoy seguro de que el Cordero te dijo que yo era el dios de la muerte en nuestro reino. Charlie e Ibaguchi asintieron, lo que le pidió que continuara. Mis parientes eran dioses por derecho propio, que representaban la guerra, el hambre, el caos y la pestilencia. Todas las perspectivas en constante cambio y evolución que abarcan la vida. Los mortales siempre encuentran algo por lo que luchar y siempre surgen nuevas parodias y enfermedades para cobrar vidas que inevitablemente me llegan. No importa cuál sea la situación, siempre sería un pastor de almas muertas, mientras que mis parientes evolucionaron y crecieron con el paso del tiempo. Me molestaba mi estancamiento y deseaba crecer tanto en conocimiento como en poder como mis parientes. Narinder sonaba disgustado mientras relataba esos primeros años de su divinidad, cuánto lo había alimentado el anhelo de poder y conocimiento hasta que Shamura lo honró con sus enseñanzas, enseñándole la idea del cambio. Había sido la fuerza motriz detrás de su sed de cambio. Pensar en Shamura hizo que el frío corazón de Narinder se sintiera un poco pesado, recordando el cuidado que su hermano había mostrado hacia sus enseñanzas. Su traición había dolido profundamente, mucho más que el resto de sus hermanos traidores. Su tiempo en el infierno le permitió reflexionar sobre su condición, sabiendo que la mente de Shamura estaba fragmentada durante su batalla. A juzgar por los pocos atisbos que tuvo de Shamura antes de que fueran asesinados, estaban en un estado lamentable, delirantes y desenfocados. Era difícil saber si se sentían culpables por haberlo traicionado o no. Narinder dudaba que tuviera la oportunidad de preguntar. Dejó a un lado estos pensamientos y continuó. Con el tiempo aprendí a evolucionar como mis parientes, una forma de reescribir las leyes primordiales de la muerte como mejor me pareciera. Podía atraer a las almas muertas hace mucho tiempo hacia sus cadáveres destrozados, reforzando a mis seguidores y creando un culto que me daría poder y me adoraría hasta el final de los tiempos, sin las restricciones de la muerte. Había creído que había hecho un gran avance, compartiendo mis ambiciones con mis hermanos, pero ellos no compartían mi entusiasmo. Narinder se reclinó en su asiento y frunció el ceño. Temían lo que yo pudiera llegar a ser, especialmente cuando sus propios seguidores comenzaron a acudir a mí. Tenían miedo del cambio que yo pudiera traer y me encerraron para mantener a salvo su preciosa vieja fe. Los culpé por mi encarcelamiento, pero la culpa también es mía. Charlie pareció sorprendido al oírle decir eso. ¿Por qué piensas eso?, preguntó. Porque debería haberlos matado en lugar de herirlos a todos. Supongo que debería haber esperado que, Charlie pensó con un resoplido mental. Narinder miró a Charlie. El Cordero solo ha detenido su mano por tu bien y por el bien de los de su especie. Estoy seguro de que de lo contrario me habría matado. Es por eso que comparto esto con ustedes ahora. Tengo dudas sobre su rehabilitación, pero he jurado comprometerme con ella. El Cordero podría simplemente haber cumplido su amenaza y haberme convertido en su esclavo si no hubiera sido por tu intervención. Charlie tuvo que forzar mucho sus oídos para captar el toque de gratitud en su voz, pero definitivamente estaba allí. No quiero desperdiciar ninguna oportunidad de libertad, aunque me reduzcan a esto, estado espantoso. Hizo un gesto hacia su cuerpo mucho más pequeño, frunciendo el ceño profundamente. Bueno, en comparación con algunos de los otros residentes aquí en el infierno, al menos te ves lindo. Dijo Charlie, tratando de ser optimista.
El rostro de Narinder se arrugó con desdén ante sus palabras. Soy un dios de la muerte, hijo. No soy Linda. Gruñó. Tú eras el dios de la muerte. Ahora solo eres Narinder. ¿No se siente liberador de alguna manera? Preguntó Charlie. No veo cómo ser destronado y asesinado sería liberador. Refunfuñó. Bueno, piénsalo. Tuviste todo este tiempo para explorar un nuevo reino. Claro, probablemente no fue tan agradable como los objetivos que imaginaste cuando estabas vivo, pero al menos fue más liberador que tu encarcelamiento, ¿verdad? Preguntó. Narinder estaba a punto de hablar, preparándose para dejar de lado una línea de pensamiento tan delirante antes de hacer una pausa, dándose cuenta de que Charlie tenía razón. No fue una experiencia increíble, pero caminar por el infierno fue mucho más agradable que su injusto encarcelamiento. Claro, los lugareños eran estúpidos y le tenían poco respeto, pero eso significaba que podía tomar sus almas sin muchas consecuencias. Había perdido su brillo pronto, lo que le hizo anhelar lo que podría haber sido una nueva era para él en casa, pero podría decirse que el infierno era mejor que su existencia encadenada. Supongo que ese es un punto válido, murmuró. Charlie sonrió un poco. Estoy seguro de que si pones todo tu empeño en rehabilitarte, volverás a casa en poco tiempo. Puede que no sea la vida que imaginaste, pero al menos será mejor que estar encadenado o atrapado en el infierno. Hizo un gesto a Ain y Baal, quienes parecían sorprendidos por la repentina atención. Eso también va para ustedes dos. Aunque estoy seguro de que disfrutas sirviendo a las órdenes de Narinder, no está mal pensar en otras cosas que quieras buscar, como pasatiempos. Los dos hermanos se miraron. Había poco tiempo para cosas tan frívolas durante su eterna vigilancia sobre Narinder. Lo único que se les ocurría hacer era visitar a su madre. Ninguno de ellos lo diría exteriormente, especialmente en presencia de su señor, pero ansiaban volver a ver a Forneus. Sus recuerdos de ella fueron fugaces a lo largo de los años posteriores a la sentencia de Narinder, pero no podían olvidar las cálidas noches acurrucadas cerca de ella cuando el reino de su amo era tan terriblemente frío. Narinder notó sus expresiones pensativas, frunciendo el ceño ligeramente. Se puso de pie lentamente, captando su atención y la de Charlie. Espero que tu curiosidad finalmente se haya saciado, me canso de esta conversación y deseo descansar. Dijo rotundamente. Charlie parpadeó mientras Baggy parecía molesto con su despido bastante grosero. Los príncipes del infierno sonrieron suavemente. Creo que entendí la esencia de lo que está pasando, podemos detenernos aquí si quieres. Dijo cortésmente. Narinder asintió y se dio la vuelta, dejando el pequeño estudio con Ain y Baal siguiéndolos de cerca. El dios deshonrado tenía muchos más pensamientos dando vueltas, centrados en su futuro y en el acuerdo con el Cordero. Esperaba disiparlos a todos con un poco de descanso. Charlie se volvió hacia Baggy, dedicándole una sonrisa radiante. Creo que fue bastante bien en lo que respecta a las primeras sesiones. Baggy no estaba tan dispuesto a estar de acuerdo, pero al menos habían conseguido que Narinder hablara. Bueno, Charlie lo hizo. Solo se aseguró de que el imbécil no intentara nada. Y todos estaban nerviosos por hacer una sesión con el Cordero, ahora mírense, jugando a ser psiquiatras para un viejo dios de la muerte. Ella bromeó, recibiendo una sonrisa modesta y un ligero rubor de su novia. No dejaba de pensar en lo que mi papá siempre decía. No creas que cuenta como un demonio, cariño. Todavía funciona. Baggy negó con la cabeza, incapaz de discutir con su lógica mientras Charlie escribía rápidamente notas sobre su sesión con Narinder. Podía consolarse con el hecho de que Charlie tenía al menos mucha más confianza. Bueno, lo prometido es deuda y aquí les tengo un nuevo capítulo de Un Cordero en el Infierno. Y también quería avisarles que actualmente el canal ya cuenta con server de Discord, por lo que si quieren que suba alguna historia, vayan al link que hay en la parte de comunidad para enviarme su historia que quieren que suba al canal. Y bueno, sin nada más que decir, me despido.